Muy bien, buenas tardes a todo el público en general. Sean todos bienvenidos a este evento académico de primer nivel, cómo ser la presentación del libro Guía para entender la Mega, Marx, Engels, Gesamtausgabe, para lo cual nos hemos reunido a través de este medio de interacción y comunicación, como ser la plataforma Zoom, y la cual nos permitirá contar con la presencia de los expositores, los comentadores y de todo el público en general que nos acompaña a nivel local, como también a nivel internacional a este magno evento. Antes de empezar, vamos a recomendar siempre que se guarde el debido respeto a nuestros expositores, rogando que se mantengan los micrófonos en silencio para así no tener ninguna clase de interrupciones innecesarias y poder disfrutar de todo el desarrollo de la presentación y los comentarios del libro Mega. Vamos a conceder la palabra a nuestro primer invitado, el señor Gilbert Sanabria. El señor Sanabria es editor de la revista filosófica académica Revista, que se publica en la ciudad de La Paz, Bolivia. Además, es docente de escuela y actor dramaturgo. Le damos la bienvenida con el honor que se merece. Adelante, señor Sanabria, tiene la palabra. Gracias a los presentes por la paciencia. Deseo dar la bienvenida a todos ellos, agradecerles compartir este momento. Doctor Dussel, muchas gracias por su presencia en esta aquí ya casi noche. Bueno, muchos de ustedes no son ajenos a las presentaciones de libros. Sin embargo, esta presentación es especial porque se trata del primer libro que estamos publicando como revista. Así que voy a hablar un poquito acerca de qué es Revista. Revista nació en medio del encierro provocado por la pandemia. Aproximadamente en abril se cumplían varias semanas aquí desde que se decretó la cuarentena y había mucha información que circulaba y generalmente era información muy negativa. Personalmente escuchaba sirenas de ambulancia tocando las puertas vecinas, los avisos necrológicos en la radio, se pasaban uno tras otro. Y pues fue una época difícil. Vivíamos, creo yo, en un estado de alerta permanente, en un estado de incertidumbre permanente y en la experiencia propia, el antídoto contra este estado de tanta, no sé, incertidumbre ha resultado ser pues la filosofía. Con esto quiero decir que Revista no ha nacido con el interés de figurar dentro del circuito intelectual que puebla a los medios de comunicación con opiniones fáciles. Tampoco ha sido el interés principal de crear Revista el de contribuir a la academia. No ha sido ese nuestro interés, porque el interés ha sido más incluso personal, era una necesidad. Es decir, en tal situación el refugio que he encontrado ha sido la filosofía y con eso nació Revista. No figurar, no contribuir a la academia, sino contribuir a la vida. Soy un convencido de que la filosofía, el arte, la cultura y el pensamiento en general nos permiten experimentar la vida y la muerte y escapar del torbellino de la vida de forma, digamos, no sé si exitosa, pero más serena. En nuestro primer editorial dijimos, en medio de estas circunstancias, la pandemia, nace la iniciativa de producir una revista que pueda señalar el rumbo opuesto al que marca la agitada vida moderna, eludiendo la respuesta fácil y el afán por la novedad. Buscamos la orientación que produce la palabra y el pensamiento sereno. Apuntamos al tiempo presente, pero desde la dedicación que exige el estudio y el trabajo de vidas enteras. Por eso el lema de la revista es buscamos ideas interesantes y decimos lo que pensamos. Tratamos de encontrar en la cultura, la filosofía, el arte, ideas interesantes que nos guíen en esta vida que la modernidad pues nos trata de arrebatar incluso. Los medios de comunicación tradicionales eran incapaces de dar espacio a estas ideas que consideramos interesantes y valiosas. La tiranía del mercado les obliga a buscar el escándalo inmediato, el brillo momentáneo, la chillona opinión y lamentablemente muchos medios alternativos también caen
en la batalla de posiciones a veces irreconciliables, en contra de enemigos que a veces son más fantasmas que otra cosa. Entonces, era necesario comenzar a buscar ideas interesantes y la forma de hacerlo resultó ser pues la entrevista, es decir, conversar con alguien para buscar ideas interesantes, quizás más propiamente el diálogo. No esas entrevistas prefabricadas para levantar egos que a veces podemos ver en prensa, televisión, etcétera, sino entrevistas hechas de tal forma que resulten interesantes al lector. Hemos tenido el gusto de entrevistar a personas cuyos estudios, trabajo y vidas tienen algo que enseñarnos. Es una tarea muy difícil, pero recordar las razones por las que lo hacemos es gratificante. Queremos hacer el silencio en medio del ruido, la palabra precisa es lo que buscamos en medio de la verborrea, la idea interesante en medio de la trivialidad, eso es lo que buscamos. Debo agradecer al doctor Chamani por darle impulso a esta iniciativa. En un inicio lo busqué para saber qué interesante puede decirnos la filosofía antigua acerca de circunstancias como las que vivimos este año. Era necesario decir lo que la filosofía antigua nos puede dar, saber que cientos de años atrás, hombres como nosotros y mujeres también han vivido el dolor, la muerte, la peste, y amablemente el doctor Chamani aceptó una entrevista que llegaría a ser nuestro primer número y el comienzo de esta iniciativa. Al inicio, confieso que la intención era hacer una serie de videos, pero el texto escrito tiene algo de perenne, de permanente, que el video no tiene. A partir de esa entrevista con el doctor Chamani, junto con él, con el doctor Chamani, comenzamos a buscar personas y a entrevistarlas directamente o a través de colaboradores que gentilmente nos ayudaron. Y el resultado de ese trabajo se puede descargar hasta el día de hoy gratis de internet. No ha sido fácil, pero ya hemos conseguido entrevistar a personas como María Galindo, Rafael Bautista, a doña Hilda Reinaga, Mónica Velázquez, Fania Bregú y Guido Arce. Y esperamos que pronto se pueda sumar a esta lista el doctor Dussel. En todas estas entrevistas se ha tratado de aprender de alguien a quien respetamos. En las orientaciones que les damos a nuestros colaboradores, a los que nos ayudan con las entrevistas, les decimos: tus preguntas deben reflejar la intimidad que hay entre un viejo alumno y su maestro, pero al mismo tiempo tienen que tener la potencia necesaria para que el viejo guerrero, el maestro, luzca sus años de combate. La metáfora culinaria nos ha servido bastante. Las entrevistas que publicamos tratan de ser un deleite para el paladar, con su entremés, plato fuerte y postre. A nuestros entrevistados queremos conocerlos mejor en una faceta personal que a veces es ignorada. Conocer su trabajo, tratamos de conocer su trabajo buscando lo que puede decirnos acerca del mundo y exploramos lo que esa persona con tantos años de vida y trabajo nos puede decir acerca de la vida. Y esto sin dejar de ofrecer algo nutritivo, algo diferente a una hamburguesa. Por eso nuestras entrevistas tratan de ser un poco diferentes. Hoy nos toca presentar un libro y es una alegría para mí haber contribuido a ello. El libro es una guía para entender la Mega, la Marx Engels, edición completa. Y aunque el doctor Chamani y el doctor Dussel van a hablar seguramente con más propiedad sobre el tema, permítanme decir un poquito algo acerca de por qué publicar este libro con la revista. Aunque es una alegría publicar el libro, es triste saber que no ha habido muchas editoriales convencionales que han estado dispuestas a publicarlo antes. Tengo entendido que el doctor Chamani podrá decirlo, hace mucho tiempo estaba listo el texto, pero no fue fácil encontrar quien lo publique. Es como si no hubieran instituciones interesadas en un trabajo como este. Quizás es un mercado pequeño, Bolivia será un mercado pequeño, es muy competitivo, no sé, no interesa ya está publicado. Pero creo yo que era importante publicar este libro por las siguientes razones. El libro, creo yo, contribuye a derrumbar una actitud intelectual que fosiliza el pensamiento y que lamentablemente es muy común en nuestro medio. Además, abre un universo de investigación en el que creo que es necesario participar.
Y finalmente, porque Marx sigue siendo interesante. Es bastante común cometer el error de creer que el pensamiento de un intelectual es algo inmóvil y acabado de una vez por todas, como si las ideas no pudieran cambiar o por lo menos expresarse de mejor manera. Incluso se llega a olvidar que frecuentemente en el conjunto de la obra de un mismo autor pueden haber ideas que son contradictorias. Creo que al leer el libro que ahora presentamos al público, la gente se podrá, o los lectores podrán darle una ojeada al enorme esfuerzo que la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo está realizando para poner al alcance de los investigadores y el público en general la obra completa de Marx, que incluye las anotaciones del mismo Marx sobre sus propias obras, las tachaduras que hacía sobre sus propias obras, y eso es pues algo riquísimo. Como consecuencia de esto, es pues que simplemente el Marx que conocieron nuestros maestros, nuestros profesores, ese Marx va a ser diferente al Marx que ahora es posible conocer gracias a la Mega. Con la traducción del doctor Chamani se nos da un vistazo al enorme trabajo de la Mega y se nos abre un enorme campo de investigación también, que era impensable en décadas anteriores. ¿Cuán relevante será Marx y Engels hoy? Parece que el siglo XVIII fuera algo muy lejano y diferente a esta época de Facebook, Zoom, YouTube, encuentros virtuales, etcétera, pero parece que hay consenso entre la gente estudiosa en que Marx y Engels todavía tienen algo que decirnos, incluso posiblemente sin haber imaginado que la tecnología amenazaría con hacer la presencia física algo prescindible. Y bueno, ha sido un placer contribuir a la publicación de este libro para que llegue a ustedes. Desde el día de hoy está disponible para descarga gratuita en la página web de la revista, revistabol, todo junto con B grande, .wordpress.com en la sección de descargas. Y pasado un mes, las personas que estén interesadas pueden adquirir el libro directamente o comunicarse directamente con el doctor Chamani. Y bueno, en cuanto las circunstancias lo permitan, nosotros vamos a comenzar a hacer circular una versión impresa del libro. Que el libro pase de mano en mano y cumpla su labor. Gracias. Muy bien, y muchas gracias por las palabras del señor Gilbert Sanabria. Como siguiente punto del programa vamos a dar paso ahora a nuestro siguiente expositor, y quien es el responsable del trabajo de traducción de la Mega al idioma español, el doctor Boris Inti Chamani Velasco, quien es licenciado en Filosofía por la Universidad Mayor de San Andrés, con posgrado en Sociología por la Flaxo en Ecuador, doctor en Filosofía por la Universidad de Tübingen en Alemania. Actualmente se desempeña como docente e investigador del Instituto de Investigaciones Filosóficas de la carrera de Filosofía de la UNSA, con intereses en filosofía antigua, griego antiguo, idealismo alemán, enseñanza del idioma alemán para filósofos y talleres de elaboración de tesis. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muchas gracias, estimado Javier. Un gran saludo al profesor Enrique Dussel que nos acompaña el día de hoy allá en México. Ya observamos la huipala que el profesor Dussel nos presenta acá en su pantalla, así que nos hace sentir y lo sentimos a él muy en casa. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, compañeros, estudiantes, docentes. Bueno, para todos nosotros es un gusto hacer esta actividad desde acá, desde Bolivia. Particularmente yo me encuentro en la ciudad del Alto, que el profesor Dussel conoce muy bien, la ciudad aymara más alta del mundo, y por tanto ahora un poco con el frío y el calor, pero estamos aquí trabajando en nuestro lugar de oficio, así que la cuarentena no es para nosotros una limitación. Así que un saludo a todos ustedes, un gran abrazo allá en México, aquí en Bolivia, en diferentes lugares del país. Sean ustedes todos bienvenidos y quiero agradecer por la organización a Javier, que nos ayuda como maestro de ceremonias, a Marisela, que es estudiante auxiliar de difusión, a Gilbert, que ha sido el editor, que se ha
animado a diagramar, a hacer este trabajo que estamos presentando el día de hoy con sus propias manos. No es una edición hecha en una empresa lucrativa, sino es una edición hecha en manos de nuestro hermano, compañero Gilbert, aquí también en la ciudad de La Paz del Alto, en Bolivia. Bueno, yo quisiera decir algunas palabras antes de cederle al profesor Dussel el comentario de la importancia de la mega de Marx. Yo quisiera decir algunas cosas que me competen en mi responsabilidad como traductor. Bueno, ya lo ha mencionado Javier, y yo soy boliviano, como muchos de ustedes, de origen minero. Mi familia viene de las minas, así que ya se imaginarán la tradición obrera que me sigue y que me tiene, digamos, como parte de la biografía personal. Pero no es esa la razón que me impulsó a hacer esta traducción, sino algo que me sucedió cuando yo estaba acabando de estudiar en Alemania. Entonces veía cómo en Bolivia y en otros lugares se hacían ediciones y trabajos sobre la obra de Marx, particularmente aquí en Bolivia, y me motivaba mucho ver que se haga ese trabajo en todo lado, pero me llamaba mucho la atención que estos trabajos, estas traducciones no tenían el suficiente soporte filológico que implica presentar una obra o un autor, y en este caso, digamos, documentos que permiten entender qué es la obra completa de Marx y Engels, y con la responsabilidad filológica que eso acompaña. Entonces, eso un poco me afectaba y decía, ¿por qué no podemos en América Latina, en Bolivia y en el resto hacer trabajos en edición bilingüe con una responsabilidad filológica que no sea envidiable a los trabajos que se hacen en Europa Central, particularmente en España, ¿no? Claro, en México, digamos, la situación es diferente, hay una mayor cultura de difusión, editoriales, pero aquí en Sudamérica, bueno, tenemos unas limitaciones en ese sentido, y yo veía la importancia de hacer entonces presentar estos documentos. Todo el mundo hablaba de la mega, de la obra de Marx, pero de la mega en particular, y muy poca gente tenía entonces idea, por lo menos aquí en Bolivia, de qué trataba esta palabra mega, qué significa, qué hay detrás de todo esto. Entonces, ¿cómo comenzó esto? Fue así, como yo estudiante de doctorado finalizando, dije algún rato volviendo a Bolivia, tengo que hacer algún aporte mínimo para que sirva a los demás compañeros en el trabajo, en el pensamiento y en otros ámbitos que también tienen que ver con el activismo político, la discusión barrial, la discusión comunitaria, etc. Bueno, entonces este es el trabajo, como ustedes pueden ver acá, aquí está la portada. En la portada ustedes pueden observar la diagramación del compañero Gilbert, y bueno, es una edición bilingüe, dice, y traducción del alemán de 2 documentos. Antes de explicar estos 2 documentos, quisiera señalar que hemos colocado el nombre de guía, es una especie de orientación general que permite entender a la gente qué es la edición completa de Marx y Engels en español. Entonces es un instrumento, creemos, útil y necesario, pues como dijimos, no hay una idea suficiente, información suficiente al respecto para poder hacer un abordaje técnico necesario, filológico, que nos permita comprender este material. Bueno, ¿qué es la MEGA? Ustedes saben muy bien, algunos ya conocen el asunto, otros no. El proyecto MEGA, en sus acrónimos, conoce 2 etapas en su historia. MEGA porque, bueno, Marx Engels Gesamtausgabe es el acrónimo, que en español, como ustedes ven, Marx Engels edición completa. Entonces, conocemos en la historia de la MEGA, básicamente, algunas etapas, 2 etapas fundamentales. La primera es la llamada MEGA 1, que empezó en el año 1927, y duró hasta el 40, y estuvieron a cargo de esta edición en la vieja Europa, en Rusia, David Borisovich Trajanasov y Vladimir Adoratsky. Estos 2 rusos hicieron un primer trabajo de edición, y ya verán ustedes en el prólogo que acompaña a este libro qué sucedió con estos editores. Y la segunda etapa, conocida como MEGA 2, comenzó más o menos, retomó el proyecto de edición en 1970. Entonces son 20 años, desde el 40 al 60, de una cierta pausa en la edición de esta
de estas obras completas de Marx y Engels. Entonces son 20 años y la iniciativa la tomó los entonces institutos de marxismo-leninismo del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, así también el Partido Socialista Unificado de Alemania. En base a la Mega 2, hoy en día, exactamente no sé cuál es la situación, pero en base a la Mega 2 se llevó a cabo también en China una edición en chino a cargo de un alemán llamado Eike Robert Koff. Entonces habría una Mega china, ¿no? Desde 1990, en cambio, ya cuando con la caída de los socialismos reales, con la unificación alemana y demás, de una manera ideológicamente independiente y despolitizada, es decir, ya no dependiente de estos grandes partidos comunistas, la Mega, el proyecto de la Mega, viene siendo editada por la Fundación Internacional Marx Engels y con apoyo de la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo, a través de una red internacional de científicos alemanes, rusos, holandeses, japoneses, franceses, etcétera, y que editan rigurosamente cada uno de estos tomos. Son una cantidad de tomos y a ustedes ya podemos mostrarles gráficamente de qué se trata. Un segundo apunte importante para poder entender qué es la edición completa de todas las obras de Marx y Engels es la siguiente. Existen ediciones de primera mano. Ediciones de primera mano son aquellas en las que bajo la tutela, la vigilancia del autor, se edita una obra, ¿no? Entonces, es el caso de algunas obras, por ejemplo, del propio profesor Dussel. Se editan obras bajo su cuidado, bajo su tutela, o de Habermas, Sloterdijk, cualquiera de los grandes pensadores actuales. En el caso de Marx y Engels nos encontramos frente a una edición histórico-crítica. ¿Qué significa esto? Que por la ausencia de los autores de los escritos, entonces se emprende un trabajo de edición filológica apoyado en las ciencias de la edición, las llamadas ciencias de la edición, y estas ciencias de la edición nos permiten entonces hacer una presentación crítica del texto en su evolución, en sus modificaciones, en su contexto ideológico, político, cultural, etcétera, y por tanto nos permite tener una edición que registra además en un material, voy a intentar mostrarlo enseguida. Ustedes me dirán si pueden observar la pantalla. En la parte final de nuestra edición hay una fotito que hemos colocado donde ustedes pueden ver cómo vienen estos tomos de la Mega. Entonces, a ver si ustedes me dicen, Javier, si pueden visualizar la pantalla. Se puede ver la portada, doctor. La portada, y en este momento puede Ahora verse sí. algún otro material. Ahora Ya. sí se ven. Puede verse ahí entonces. ¿Se ven las fotografías? No, Sí. no, doctor, todavía no. Entonces, Ahora sí. todavía Ahora sí. no. Entonces, ahora sí, miren, lo que quiero mostrar es que en la página 139 de esta traducción, tratamos de ilustrar esta situación mostrando la Mega 1, en la que ustedes encuentran a mano izquierda una fotografía donde está la Mega 1 y al lado está la Mega 2 en comparación. Y ahí se señalan los editores, los años de estas dos ediciones de la Mega, cómo el proyecto fue continuado en Rusia, después pasó a Alemania y se quedó en Alemania. Y actualmente se trabaja en cooperación internacional, como habíamos señalado. En otra foto inmediata, ustedes pueden observar aquí los tomos de la Mega, parte de los tomos de la Mega, porque son muchísimos, son más de 110 tomos, la totalidad de estas obras, y observamos una fotografía donde pueden ustedes apreciar la cantidad de tomos. Ahora bien, como les decía, se trata de una edición con aparato crítico, con aparato filológico, con lo que se llama en las ciencias de la edición apparatus criticus, es decir, una sección dentro del propio texto en el que se registran anotaciones, modificaciones, problemas en la lectura del manuscrito. Marx tenía una ortografía, al parecer, bastante difícil, que solo comprendía la esposa y quizá las hijas. Entonces se registran esta serie de variaciones y por eso cada tomo, como ustedes pueden observar en la fotografía de la derecha, viene acompañado de un tomo pequeñito o relativamente, digamos, la mitad del tomo de la obra como tal, que se llama en alemán Apparat. Apparat es en realidad el apparatus criticus de las ediciones filológicas, y entonces fíjense que cada tomo está acompañado por este aparato filológico que señala todos los registros, las modificaciones,
etcétera, ¿no? Asimismo, este aparato también incluye, por ejemplo, los apuntes de Marx y Engels en diferentes idiomas, en griego antiguo, en latín, en francés, ¿no? En ruso probablemente, algunas cosas por ahí. Ahora bien, dicho esto entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos en esta obrita, en esta traducción que hemos realizado del alemán al español? Presentamos dos documentos. Presentamos por un lado el Vorwort zu Marx Engels Gesamtausgabe, que es algo así como el prólogo a la edición completa de Marx y Engels. El primer prólogo, bueno, en este caso sería el prólogo de 1975, que está en el primer tomo de la Mega 2, ¿no? Es decir, de la Mega que se hicieron cargo los partidos comunistas de aquel entonces y que después, bueno, tuvieron que ceder el trabajo a la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo. Entonces, ustedes se encuentran acá, no sé si ahora se puede ver, estimado Javier, si podemos observar, o todavía no se puede observar nada. Usted me dirá. Está una imagen, doctor. A ver, tal vez ahora sí. Ahora sí, tal vez se puede observar, Javier. La nota del traductor. Ahora tal vez se ve. Texto 1. Texto 1, sí, doctor. Ya, gracias, Javier. Entonces, fíjense, estimados amigos, aquí observamos que en la totalidad de la publicación se traducen dos textos. El primer texto es este prólogo a la edición completa de Marx y Engels de 1975, a cargo de los institutos de marxismo oficiales, partidarios, tanto ruso como alemán, y ahí hacemos entonces la traducción que es bilingüe. Tenemos el texto a la izquierda, donde encontramos el inicio del primer tomo de la Mega 2, el proyecto este, y al lado el español, ¿no? Siguiendo el texto alemán, encontramos entonces desde la portada el prólogo. ¿Por qué es importante este prólogo del 75? Porque aquí se anuncia todo el proyecto de la Mega que se debería realizar en Alemania y en Alemania sobre todo, y editar más o menos la cantidad de tomos previstos. Está dividido este prólogo, son una buena cantidad, son como 33 páginas, y en esas 33 páginas, que están divididas en 9 parágrafos, se expresa se dice qué es la Mega, qué es el proyecto, para qué, por qué, cuál es su sentido, qué función cumple, cuáles son los principios científicos, filológicos, cuáles son las secciones que abarca la Mega. También explica un poco la historia de la transmisión de la obra a manos de las hijas de Marx, de la familia, los cuñados, los compañeros, los colegas, los camaradas. Entonces, en este primer documento se nos explica ya en el año 75 qué es la Mega, cómo fue concebido. Eso sí, bajo una visión política partidaria de los institutos de marxismo desde entonces, pero que cumplen con la rigurosidad científica que hoy en día se le pide a una edición filológica que pueda prescindir de ciertos parcialismos al momento de editar un trabajo con connotaciones ideológicas, políticas, históricas. Entonces, ustedes ven ahí el primer documento, firman el Instituto de Marxismo-Leninismo, tanto del PSUS, ¿no? Y también del PSUSA, que es el Partido Socialista Unificado Alemán, y el de la Unión Soviética, ¿no? Ambos partidos comunista y socialista firman este trabajo científico. El segundo documento que traducimos, ese es el de 75. El segundo documento es esto que se llama Prospecto de la edición completa de Marx y Engels del 2018. Ese es un documento muy actual en relación al del 75. Y este otro permite ya entender cuál es el trabajo que se viene realizando en Alemania hoy en día en la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo. Y por tanto, también está todo en versión bilingüe. Se nos dice cuáles son a cargo de qué institución se lleva a cabo esta edición. La Fundación Internacional Marx Engels, en coordinación con la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo. Se nos señala los principios filológicos de completitud, de fidelidad al original, de exposición del desarrollo textual de las obras de Marx y Engels y el comentario de los editores desde una perspectiva
que pueda presentarnos un texto en su evolución, sus modificaciones, sus mutaciones. Entonces, este otro documento también nos señala cuál es la estructura de todo el proyecto de la MEGA, dividida en 4 secciones. En la primera sección hallamos entonces las obras, los artículos y borradores, entre comillas, tempranos de Marx, es decir, escritos de juventud, textos como la Sagrada Familia y demás. Y en cambio, el segundo tomo, encontramos que está, la segunda sección, ¿no? La encontramos dedicada enteramente al capital y los trabajos preparatorios. Con trabajos preparatorios también aquí se asume que están los famosos Grundrisse de Marx, que el profesor Dussel ya nos explicará qué es. Pero bueno, entonces en la segunda sección encontramos eso. En la tercera está la correspondencia epistolar entre Marx, Engels, amigos, camaradas, etcétera, etcétera. En la última sección están excerptas, apuntes, notas marginales, resúmenes, extractos y demás. Y este prospecto además nos presenta, ¿no?, la división de todas estas obras en detalle. Por ejemplo, la primera sección de obras, artículos, trae una cantidad de tomos y se nos dice qué contiene cada tomo. Ahí podemos ver la infinidad de tomos de la obra escrita de ambos pensadores, ¿no? Y fíjense, solo la primera sección son 32 tomos, imagínense. La segunda sección nos informa este material que, dedicada al capital y los Grundrisse y otros trabajos, abarca aproximadamente 15 tomos y, bueno, es una gran cantidad solo para una obra y trabajos preparatorios. 15 tomos y cada tomo, recuerden, acompañado por un tomo, un subtomo que llamado aparatus críticos. Después la correspondencia epistolar, que abarca otra cantidad de tomos, 35, y finalmente la sección de excertas, apuntes, notas marginales, que abarca aproximadamente más de 30 tomos, 32, ¿no? Entonces ahí tenemos un listado completo de las obras que inclusive no se han traducido todavía, no se han editado ni siquiera en Alemania, ni siquiera en alemán, y que están a la espera del trabajo de los editores, de los filólogos, de los entendidos en el tema. Encontramos también una referencia a un anuario Marx-Engels en el que se debaten temas de investigación actual en el mundo entero y, bueno, la información relativa a todo esto. Y ahí tenemos entonces los 2 documentos que ustedes pueden apreciar. Están las imágenes que les había señalado y finalmente también en último documento que en realidad un reporte de prensa que nos animamos a traducir bilingüe y colocar. Es una primicia de la última publicación de la MEGA del 2019, en el que los editores de este tomo reciente informan sobre el contenido de la publicación que se ha hecho en torno a cuadernos. Serían en este caso, este es el tomo 418 de la edición completa de Marx, en el que se publican alrededor de 800 páginas con cuadernos de excertas, es decir, la cuarta sección, sobre agronomía y economía política, y aquí se nos señala las novedades que se habrían hallado, los hallazgos en torno al pensamiento ecologista de Marx a partir de sus fuentes. Este es un comunicado de prensa de una primicia que salió el 2019. Y entonces tenemos finalmente ahí la contraportada del libro, y con eso acaban, más o menos nos salió como 170 páginas, todo este trabajo de traducción bilingüe y de edición, de diagramación. Un aspecto más que quisiera señalar, que la presente publicación cuenta también con un prólogo traducido siempre bilingüe del doctor Hupman. El doctor Hupman, Gerhard Hupman, es el actual editor, el responsable de la MEGA en la Academia de Ciencias de Berlín-Brandenburgo. Entonces, nosotros nos animamos a pedirle al doctor Hupman que pueda redactar un prefacio, ya hace un año atrás, con el propósito de que podría él contribuir también en esta edición primicia bilingüe de estos documentos valiosos para entender la obra completa de Marx y Engels. Y el doctor Hupman tuvo la gentileza de escribirnos un prefacio dedicado, hecho aquí en Bolivia, en las tierras altiplánicas, y él tuvo esta amabilidad y señala él también ahí su punto de vista en torno a la importancia de los 2 documentos que se traducen y también algunas apreciaciones de su parte. Entonces, él saluda que en la Universidad Mayor de San Andrés de Bolivia se pueda abrir al público las expectativas para un nuevo panorama sobre Marx y Engels. Dice,
cuyos 200 años de su natalicio podemos celebrar este año. Con 200 años, él se refería a septiembre del 2019, ya es prácticamente un año, y peripecias de todo tipo, nuestras ocupaciones burocráticas antes que académicas, la serie de taras que hemos heredado en la academia latinoamericana y boliviana, que no valen la pena ser mencionadas acá, han impedido que salga puntualmente este texto, pero también ha sido parte de todo esto los conflictos políticos sociales y la forzada renuncia del anterior gobierno, que ha generado un clima muy diferente en cuanto se refiere al trabajo intelectual académico. Y también el coronavirus, que nos ha frenado de alguna manera, pero nosotros no nos hemos dejado bajar la moral y hemos intentado entonces sacar de una vez por todas este material. Entonces, para resumir, el texto son 170 páginas, el profesor Dussel ha recibido el ejemplar por PDF también, con anticipación. Contiene entonces un prefacio del editor alemán en Berlín, tiene un texto que es el prólogo del 75, donde se explica todo el proyecto de edición, el para qué, por qué de la Mega, en su gestación y su concepción original. Y también tiene un segundo texto, que es el prospecto del 2018, un documento muy actual que detalla toda la obra de Marx, publicada, inclusive no editada, también en Alemania. Finalmente, un conjunto de imágenes para ilustrar al lector sobre este material muy importante. Y como término, una noticia, un comunicado de prensa en torno a la obra, a uno de los últimos tomos publicados por Marx, de la Mega, sobre el pensamiento ecologista de Marx. Eso es en general todo este trabajo. Agradecemos a todos los que nos han colaborado en la edición, a mis compañeros, amigos, a mi esposa, a mi familia, a todos ustedes, los estudiantes de la UMSA. Y bueno, y particularmente al profesor Dussel, porque la idea era presentarla con alguien que conoce del tema, es decir, hablando temáticamente y que sabe de la importancia y el contenido ya categorial, conceptual de este material. Y hemos recibido la respuesta urgente, amable, inmediata del profesor Dussel, que consideramos es la persona más capacitada para podernos decir cuál es la importancia de toda esta obra. Entonces, cualquier error, cualquier fallo en la traducción, el único responsable soy yo, así que háganme saber si encuentran algunas deficiencias, que estaremos totalmente agradecidos. Y bueno, lo último es agradecer al profesor Dussel, a quien nuevamente conocimos cuando él llegó hace muchísimos años aquí a La Paz, y nosotros éramos estudiantes de pregrado y él venía a dar unas clases con unos estudiantes de diplomado, y nosotros de coladores con varios compañeros de filosofía nos metimos a las charlas del profesor Dussel y a las lecciones que impartió en la Universidad Mayor de San Andrés. Y entonces dijimos que era necesario también nosotros aquí en Bolivia ponernos a trabajar seriamente como se hace en el resto del mundo, en México y en fin. Bueno, así que le guardamos siempre un buen recuerdo al profesor Dussel. Él se acordará, profesor, una chaqueta de aguayo que logramos todos los estudiantes de aquel entonces con nuestro agradecimiento a su persona, y que creo que él ha llevado en nombre del altiplano boliviano y de ese aguayo por las universidades donde ha logrado dar las conferencias que son hoy en día muy conocidas. Bueno, les agradezco entonces a ustedes, así que muchas gracias por su atención, y bueno, eso por mi parte en lo que respecta a mi responsabilidad como traductor. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Boris Chamani por la exposición y por el trabajo realizado. Es un gran trabajo y un aporte que se está realizando no solo para nuestro medio, sino a nivel internacional. El agradecimiento siempre por parte de los estudiantes. Siguiente punto, y es de dar la bienvenida a nuestro último invitado, pero no por eso menos importante. Tengo el gran honor de presentar al doctor Enrique Domingo Dussel Ambrosini, que es escritor y filósofo argentino de nacimiento, es doctor en filosofía por la Universidad de la Sorbona en París, Francia,
y profesor en la Universidad Autónoma de México. Asimismo, es doctor honoris causa por la Universidad Mayor de San Andrés, con conocimientos similares en universidades de Europa y Estados Unidos. Es el pensador latinoamericano, fundador de la filosofía de la liberación y quizás mayor experto en la obra Karl Marx en el continente. Algunas de sus publicaciones al respecto son La producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse de 1985. Hacia un Marx escondido, un comentario de los manuscritos del 61-63 de 1988. El último Marx de 1863-1882 y la liberación latinoamericana. Un comentario a la tercera y cuarta versión de El Capital de 1990, las metáforas teológicas de Marx de 1994, Marx y la modernidad, Conferencias de la Paz de 2008. Muy buenas noches, doctor Dussel. Usted bienvenido con el mayor de los honores que se merece. Y adelante, tiene la palabra. Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien lo que estoy diciendo? ¿Sí? Sí, doctor, escucha muy bien, adelante. Bueno, muy bien. Estoy encantado de la exposición de Boris, porque después de más de 30 años de trabajar estos temas, he venido insistiendo de que una lectura apretada, seria, considerando el texto original, que por desgracia, diría yo, pues está en alemán, es absolutamente necesaria para algunos intelectuales que se dedican realmente a la teoría, que se realiza en América Latina, para después poder bajar a niveles más populares, donde se explique Marx de una manera más inteligible para un obrero, un campesino, un indígena, el movimiento feminista, etc. Pero es necesario primero una lectura minuciosa. Por eso que yo, por ejemplo, cito a Marx en la traducción castellana cuando hay, y luego le pongo la traducción, el original alemán de la cita, pero en la página y la línea de la página en donde está el texto que yo indico. Algunos dirán, pues es demasiado escrupuloso el profesor, pero no. Hay que decir que la línea 32 de la página 131 del Capital, Marx dice tal cosa, para poder ir a controlar el texto si es así. Y debo decir que toda traducción, como dice el dicho, es una traición, porque uno puede decir Gewinn, ganancia, pero lo puede traducir por ganancia o lo puede traducir de muchas maneras. Y entonces hay que adoptar una traducción de la palabra alemana para no dar confusiones. De tal manera que nosotros realizamos durante 20 semestres una lectura que voy a explicar como la hicimos de Marx, donde el grupo de alumnos eran 30 y 40 durante casi 10 años. Ellos iban trabajando Marx en las traducciones que había y yo iba controlando en el alemán, pero hizo que muchos alumnos se pusieran a estudiar alemán en el Goethe para poder empezar a también controlar los textos de Marx en alemán, porque sin esa verificación no se entienden muchas cosas. Es más, porque un buen traductor puede traducir de muchas maneras un texto en otro idioma. De tal manera que nos exige a algunos de un equipo saber el alemán para leer Marx. Y bien, lo que pasó allá por 1981-82, piensen que son unos cuantos años, fue que en la Facultad de Filosofía en México, pues el marxismo estaba muy presente. Pero era el marxismo althuseriano francés, que interpretaba a Marx muy a su manera.
Marta Harne, que es una gran intelectual chilena que yo conocí en París antes que ella conociera a Althusser y que comíamos juntos en el restaurante universitario, escribió aquel librito, Los elementos fundamentales para el marxismo, que realmente es una buena obra de extensión, pero tiene errores fundamentales. Y entonces yo me dije, vamos a profundizar a Marx. ¿Qué vamos a hacer? ¿Leer a Lukács, a Korsch, a Engels aún? Vamos a leer a los grandes marxistas como Gramsci, como aún Carlos Mariátegui, etcétera, o mejor nos ponemos a leer a Marx. Y nos decidimos a empezar a trabajar Marx. Había salido en México en estos años el primer tomo, aunque ya se habían publicado muchos tomos, Marx, escritos de juventud, de Wenceslao Roses, en el Fondo de Cultura Económica. El Fondo de Cultura ha publicado como 30 tomos de Marx en castellano. Es la edición más grande que hay de Marx. No del todo adecuada, pero bueno, tenemos una cierta traducción castellana que hay que mejorar. La del siglo XXI, de Escarón, del Capital, es la mejor traducción ciertamente al castellano. Pero dependíamos de la edición castellana, pero teníamos que ir al alemán, como dice muy bien Boris. Y claro, en esa época lo más popular era lo que se llamaba Marx Engels Werke, que significa la obra de Marx y Engels, el MEV, M-E-W, MEV. Estos son casi 50 tomos y era la manera nuestra de poder citar a Marx. Pero como ha explicado Boris, ya se había publicado el primer mega, que es Marx, Engels, Gesammelte Aufgabe, que significa las obras completas de Marx y Engels, en muchos tomos, pero se interrumpió. Y posteriormente empezó el segundo mega. Y entonces el segundo mega es una obra proyectada en unos 120 volúmenes, que todavía hay casi 40 tomos que no se han publicado. Y cuando yo estaba trabajando en los 80 Marx, prácticamente el 50% de Marx no se había publicado ni en alemán. Miren ustedes. Y entonces, en la lectura de Marx fuimos descubriendo, y a tal punto que me di cuenta de que los archivos Marx-Engels estaban en Ámsterdam, en un barrio que se llama Sloterdijk. Y entonces me instalé en Sloterdijk y me puse a ver los archivos de Marx mismo. Y no se imagina usted la sorpresa de poder empezar a leer a Marx. Claro, Marx escribía en un gótico muy difícil. Los que editan Marx tienen que hacer un curso primero para entender cómo Marx escribe, porque era horrible. Tanto que miren la anécdota. Marx, en un momento de su pobreza, le dice a la señora: tengo que trabajar en algo porque nos morimos de hambre, la familia. Y entonces fue al ferrocarril inglés para hacer un examen y ser un empleado de ferrocarril. Y el examen supuso que tenía que escribir. Lo rechazaron. ¿Por qué? Porque tenía muy mala letra. Marx escribió una letra horrible, muy difícil de leer. Pero, por suerte, en el archivo de Berlín y el de Ámsterdam y en Moscú están unos textos ya pasados a máquina, inéditos en alemán, pero pasados a máquina. Entonces uno puede leer los textos de Marx en alemán inédito, pero a máquina. Me tocó ir al marxista-leninista de Berlín, en la Alexanderplatz,
que es donde hay una gran torre, un edificio de 5 pisos, 500 investigadores, que es el Instituto Marxista-Leninista, y me puse a trabajar en los archivos de Marx. Es decir, no solo leíamos Marx editado en alemán, sino que controlamos textos que no estaban editados en alemán. Y como yo trabajaba ahí, Jung Nickel, que era el editor de uno de los tomos del Capital, ustedes ven, es justo como la foto que vimos ahí, es 2.6, voy a explicar qué significa, que es la segunda edición del Capital de 1872. Pero pasa lo siguiente, yo hablaba con los investigadores del marxista-leninista y trabajando en el archivo Marx, y les propuse algunos temas, y no se imaginan, los habían interpretado mal los propios alemanes que editan Marx. Y entonces discutimos temas y dijeron, este latinoamericano conoce Marx. Y por eso que aquí tengo la dedicatoria de Jung Nickel, que es el editor de la segunda edición del primer tomo del Capital de 1872, publicado en 1987. Y la dedicatoria de él es del 23 de febrero del año 89, cuando yo estuve en el archivo Marx en Berlín, trabajando Marx en los inéditos en alemán, no en castellano, en alemán. ¿Y esto por qué? Porque queriendo estudiar Marx, empezamos a descubrir lo que acaba de decir Boris, que el Mega tiene 4 partes. La primera parte, decía Boris, correcto, tienen las pequeñas obras de Marx, la ideología alemana, todos sus pequeños textos, que son toda una cantidad de tomos. Es la primera sección del Mega. La segunda sección del Mega, cuando yo trabajaba Marx en los 80, tenía 9 tomos. Ahora ya tiene 15, como decía Boris. Y son los dedicados al Capital. Voy a hablar de ello. El tercera parte del Mega, y entonces por eso este tomo dice Mega 2.6, significa segunda parte del Mega, el Capital, el tomo 6, y son 15 tomos sobre el Capital, solo. Puede decir, van a ver ustedes qué significa esa segunda sección, que es la parte más teórica de Marx. Justamente aquí me muestran la segunda Abteilung, que es la sección segunda del Capital. Miren, la primera es el manuscrito 67-68, es lo que llamamos los Grundrisse. Y dice, Grundrisse der Kritik der politische Ökonomie. Y bien, ahí empezó nuestra tarea en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, pero cuidado, no crean ustedes que empezamos por este tomo. Este tomo se llama La producción teórica de Marx, un comentario a los Grundrisse. Primer tomo, Marx son el manuscrito de los fundamentos. Grundrisse viene de Grund, y el Grund es el fundamento. Esbozos fundamentales de una crítica de la economía política. Y entonces yo tomé ese tomo en alemán y le llamé La producción teórica de Marx,
un comentario a los Grundrisse. Existe un solo comentario en alemán y en ninguna otra lengua, ni en inglés, ni en francés, ni en italiano. El segundo comentario. Y yo entonces tomé los Grundrisse, vi su estructura y lo fui comentando línea por línea, capítulo por capítulo. Y no se imagina. Cuando empecé a leer a Marx, ¡pucha! Se me cayó Althusser hecho pedazo. Los Grundrisse los empieza Marx, como ustedes ven, 1857. Y Althusser decía que en 845, 46, 47, en la ideología alemana había dejado Hegel y empezaba una obra científica. Althusser. Ni conocía a los Grundrisse. Althusser. Y yo empiezo a leer los Grundrisse y hay puro Hegel. Como que 12 años después de la ruptura epistemológica de Althusser, Marx era más hegeliano que antes. Cuidado. Marx conocía perfectamente Hegel, pero lo corrigió totalmente. Lo invirtió, pero hay que saber dónde lo invierte. La tradición estándar del marxismo dice, oh, Hegel era idealista y Marx materialista. Perdónenme, es una estupidez. Hegel en la filosofía de la naturaleza es materialista y Marx nunca fue materialista como Holbach o como Dürer. Él era un contenido del materialista completamente distinto. En fin, no voy a entrar en esos temas. Pero la introducción de los Grundrisse es un manejo total de las categorías hegelianas. Pero justamente la manera que él va a trabajar el tema, en un momento de los Grundrisse, va a producir una inversión. Pero debo decirles, ningún alemán ha descubierto dónde Marx produce la inversión. Ni Engels. Mire lo que estoy diciendo. Esto merecería una discusión a fondo. Porque Hegel, en el Tratado de la Lógica, pasa de la doctrina del ser a la doctrina de la esencia, haciendo que el ser sea fundamento de los fenómenos y el fundamento es la esencia. Se pasa del ser a la esencia de manera homogénea. Marx va a tomar el tratado del ser como el tratado primero de la mercancía, que culmina en el dinero. Y luego va a decir, el dinero se transforma en capital. Como el Hegel, el ser se transforma en esencia. Pero en Hegel es homogéneo porque el ser se hace fundamento y es la esencia. Pero Marx dice, el dinero no puede hacerse capital. Como si dijera Hegel, el ser no puede ser la esencia. Claro, perdón, los que están escuchando esto ya quizás no empiecen a entender nada. Lo que estoy diciendo yo es Marx. Y cuando yo empiezo a leer a los muchachos en la facultad marxistas, se rascan la cabeza y dicen, carajo, no conozco Marx. A los marxistas y a los mejores. No les nombro los mejores marxistas latinoamericanos. No los voy a nombrar, pero ignoran lo que les estoy diciendo. El dinero no puede hacerse capital. Porque el dinero es todavía vida objetivada, pero es lo que se ha acumulado. El capital es algo que no es más cantidad de dinero, sino que cambia la naturaleza del dinero en algo distinto. ¿Por qué? Porque se subsume en el capital
un plusvalor que no estaba en el dinero y que lo toma de fuera del proceso del trabajo vivo del obrero. Puede decir que el capital no es simplemente más dinero, sino que es dinero que desde la nada del dinero irrumpe y transforma el dinero en capital por la creación de un nuevo valor procedente del trabajo vivo. Y no digo de la fuerza de trabajo. Eso fue justamente lo que discutí en el marxista-leninista. Le digo, ustedes confunden trabajo vivo con fuerza de trabajo. La fuerza de trabajo tiene valor. El trabajo vivo es fuente creadora de valor, no tiene valor. Y nos agarramos ahí en el 5º piso del Instituto Marxista-Leninista de Berlín, en alemán. Y los investigadores del instituto, que saben más de Marx que en todo el mundo, me miraron y dijeron, este sabe Marx. Y me dijeron, no, nosotros editamos Marx, pero todavía tenemos que estudiarlo. Y yo dije para mí adentro, en efecto, tienen todavía que estudiarlo. Y por eso me regalaron el libro dedicado y me dijeron, ¿sabe qué me dedicaron? Usted es el primer latinoamericano que ha trabajado en los archivos Marx de Berlín. Yo le digo, ¿cómo yo? ¿Y los cubanos? Y me miraron, como diciendo, ¿y qué va a hacer un cubano aquí en un archivo alemán si no entiende nada? Ah, eurocentrismo. Ellos mismos calificaban a los cubanos como del tercer mundo. Y yo les pregunto, ¿y quién va a traducir bien al alemán, al castellano alemán, si no saber bien el alemán? Deben ser los cubanos. Ningún cubano tradujo nunca Marx. Ven, mire, le estoy contando anécdotas, pero anécdotas muy fuertes. Bien. En el seminario que hicimos, empezamos con el joven Marx y nos dimos que en el 57 es que Marx produce realmente el comienzo de su marco teórico. Todo lo que hace antes del 57, o es decir, los Grundrisse, es una introducción. No es la ideología alemana ni la ruptura epistemológica de Althusser. Es 57. Miren, hay algún libro de un marxista que sí ha trabajado estos temas de manera hegeliano-marxista y en el cual yo me he inspirado y ya lo nombraré después. Pero entonces yo comencé a hacer un trabajo filosófico, económico, como no había aprendido en ningún maestro. Lo hice leyendo Marx. Y los Grundrisse era una mina de conceptos que me cambiaron completamente. Y por eso esas 450 páginas del comentario de los Grundrisse se los recomiendo. Porque aquí yo no repito el marxismo tradicional o estándar o soviético o del Partido Comunista. No, no. Yo hablo como hablaba Marx. Y por eso el segundo tomo se va a llamar Hacia un Marx desconocido. Todavía está desconocido Marx. No se ha llegado al fondo de Marx, porque no se lo ha leído con ojos nuevos. Bien, en este recorrer cronológicamente la obra de Marx, leyendo los Grundrisse, descubrimos de pronto que habían editado el segundo tomo, o mejor dicho, el tercero, pero del Mega, que son los manuscritos del 61-63. Pero un manuscrito que tiene
2.200 páginas y son 6 tomos. No un librito así chiquito como los manuscritos del 44. 6 tomos. Y yo dije, ay, ya, muchachos, a leer. Y nos pusimos a trabajar 2 semestres. Leímos todos los manuscritos del 61-63 cronológicamente. Y así entonces escribí el segundo tomo de comentarios. Hacia un mar desconocido, un comentario de los manuscritos del 61-63. ¿Qué era eso? La segunda redacción del Capital. Acha, alguno me va a preguntar, segunda redacción del Capital. ¿Cuántas veces escribió Marx? 5 veces escribió Marx el Capital. ¿Qué le parece? Y hay una evolución. Y hay nuevas categorías en cada edición. Hay que leerlo, pero no se ha leído ni los alemanes, ni los ingleses, ni norteamericanos. Me han traducido este tomo al inglés como una novedad. Y después de mi introducción a los manuscritos del 61-63, en la edición inglesa, han publicado los 5 tomos del manuscrito 61-63. Y la introducción es este tomo, 390 páginas, escrito por un latinoamericano y traducido al inglés en Estados Unidos. Ninguno en Estados Unidos puede escribir una introducción al manuscrito 61-63 y no lo hay ni en alemán. ¿Qué tal? Y un joven me podrá decir, pues ya Marx está conocido, como es una cosa antigua. Sí, Marx se lo empieza a conocer de nuevo y los jóvenes tienen que estudiarlo y sobre todo en América Latina porque nos explica lo que nos está pasando si continuamos el discurso de Marx. Pero para continuar el discurso de Marx hay que saber qué es lo que hizo. Si yo hago un primero y segundo piso, puedo hacer el tercero, el cuarto y el quinto si sé cómo están los otros primeros. Porque si yo no sé cómo están hechos, quizás haga un piso y se me viene abajo todo. Entonces, hicimos aquí, y alguno me dirá, pues, ¿hubo alguna novedad? Miren, en los Grund dice, Marx descubre el plusvalor. Es la esencia del marxismo. Pero en los manuscritos del 61-63 descubre lo que él va a llamar el precio de producción. No le puedes explicar el tema, pero es justo la categoría fundamental que permite que el plusvalor se transforme en el valor de la mercancía que cobra un precio y que llega al mercado. Y en el mercado entonces hay un precio de producción que ya no es simplemente plusvalor, sino que es los costos de producción más la media de la ganancia, que sería el plusvalor. Es algo muy técnico, pero bueno, un buen marxista sabe de eso, pero es la gran categoría del segundo, que me va a permitir descubrir después la teoría de la dependencia y cómo se nos extrae plusvalor en los países coloniales con respecto a los países centrales. Porque yo leía a Marx para saber si la teoría de la dependencia era marxista. Miren, los marxistas tradicionales en América Latina, los mejores, declararon a la teoría de la dependencia una teoría burguesa, porque era una lucha entre burguesías, la burguesía imperialista y la burguesía colonial, pero era una competencia entre burguesías. Marx dice, el capital explota al trabajo horizontalmente,
Pero el capital puede también explotar al capital verticalmente. Y un capital más desarrollado puede extraer, subsumir plusvalor del capital nacional menos desarrollado. Y eso es la teoría de la dependencia, y eso es la teoría del colonialismo, y eso explica la globalización actual. Pero eso ya no lo trató Marx explícitamente. Pero como yo venía persiguiendo a Marx en ese punto, tomé cientos de textos y pude mostrar en el último tomo 16 tesis de economía política, que es 16 tesis sobre la economía de Marx, en el mercado mundial, la competencia entre un capital global más desarrollado con respecto a un capital menos desarrollado y la extracción de plusvalor del más desarrollado con respecto al menos. Y esto crea entonces lo que llamamos el imperialismo y la pobreza de los países llamados subdesarrollados. Y los marxistas decían, la palabra desarrollo es una palabra burguesa de Faleto, Cardoso y Otonio Santos. ¿Qué va a hacer? La palabra desarrollo es la esencia de la metafísica de Hegel, pero además, Entwicklung es una categoría de Marx. Un capital está más desarrollado cuando tiene más composición orgánica. Y la composición orgánica es la proporción de tecnología que tenga un capital. Un capital con mejor tecnología produce una mercancía con menos valor y menos precio. Y compite con otro capital que, como tiene mala tecnología, produce con más valor. Y entonces una vale 8 precio y la otra 12. Cuando compite, la de 8 destruye el capital que tiene más precio. Lo estoy diciendo muy rápido, pero es Marx. Entonces me di cuenta de que los marxistas no entendían lo que era la teoría de dependencia y no entendían lo que era el colonialismo y no entendieron lo que era la esclavitud. Claro, cuidado. Los marxistas negros del Caribe que tuvieron esclavitud y no tenían obreros ni salario, tuvieron que desarrollar Marx y entender el capitalismo que explotaba las plantaciones e innovaron. Y ese capitalismo negro fue captado por Aníbal Quijano, el gran marxista peruano, que a su vez lo repensó desde el mundo indígena y dijo, no es la clase la categoría fundamental, es la raza. Y eso fue un desarrollo latinoamericano de Marx, estrictamente marxista, pero que Marx no pudo ver. Ya es pensar a Marx estrictamente desarrollando homogéneamente sus categorías, pero en situaciones que Marx no pudo ver, que era el mundo colonial. Él, en la edición francesa de 1873, agregó una frase. Lo que digo en este tomo vale para la Europa occidental. Ni valía para Rusia. Y Danielson era un populista. Y más le daba razón a Danielson. Y Plejánov, que funda el Partido Comunista en Rusia, se creía muy marxista, pero Marx no estaba de acuerdo con él. Y él decía, estos marxistas rusos, que no eran los populistas rusos con los que Marx estaba de acuerdo. Miren qué problema. Puede decir, hay que repensar a Marx, pero desde Marx, y no en cambio desde manuales simplificados. Digo esto porque entonces descubrimos que había un manuscrito el 61-63 y escribí un tomo. Pero ahí descubrimos que había otro manuscrito. Del 63 al 65, 1800,
Marx escribe el primer tomo, el segundo tomo y el tercer tomo. ¡Wow! ¿No era que Engels había escrito el 2 y el 3? Sí, pero lo agarró de los manuscritos que Marx había escrito. Y Marx entonces, del 63 al 65, escribió los 3 tomos del Capital. El primero se perdió, quedó un capítulo sobre la subsunción, capítulo notable. Pero quedó el segundo manuscrito y el tercero del segundo y tercer tomo. Y entonces yo escribí el último Marx y hice un comentario a los manuscritos de el 63-65. Les estoy diciendo que el primer comentario de las 3 primeras ediciones del Capital que se escribió en el mundo, un latinoamericano, un servidor. Nadie ha escrito eso. Pero ahí entonces descubrimos que había un par de redacción del Capital. Por fin Marx se puso a escribir el primer tomo del Capital en el 65-66. Y ese va a ser el que va a editar en el 67, pero no va a ser el que se lee, porque en siglo XXI no se lee la primera edición del 67, se lee la segunda edición del 72. Y hay como 150 páginas de modificaciones. Y entonces, en realidad, Marx escribe los Grundrisse, los manuscritos del 61-63, los del 63-65, los del 66-67, y la segunda traducción, escrito texto del primer tomo. Son 5 redacciones. Y ustedes miran, bueno, pero eso no agrega nada. Marx descubre el valor como valor en 1871. Después de haber escrito el Capital entero y editado en la primera edición. Yo leía el primer tomo, capítulo 1, y en la página, la nota 9, dice Marx: cuando yo diga valor, significa valor de cambio también. Y en la del 73 desaparece esa nota. Yo me dije, ¿y por qué la desapareció? ¡Ah! Porque del 67 al 71, Marx dice, no hay solo valor de uso y valor de cambio, hay valor como valor. Y esta distinción, que es la primera que se enseña en Marx, la descubrió al final. Y hay una evolución de su pensamiento. Marx era un gran pensador. ¿Por qué? Porque sabía corregirse. Si yo agarro los Grundrisse, hay errores fundamentales para Marx desde la segunda edición del Capital Definitivos, quinta. Define mal las cosas muchas veces de lo que después la va a perfilar mejor. Y entonces hay definiciones que si yo la tomo en los Grundrisse, no es lo que va a decir en la segunda edición del Capital de 1872. Pero los marxistas no ven muchas veces, digo los marxistas estándar, soviéticos, del Partido Comunista, no ven la diferencia y cubren las cosas y no se dan cuenta que hay una evolución. Y por último murió trabajando y había que continuar su pensamiento. Y Engels, la peor idea que tuvo es tomar los manuscritos y hacer el tomo 2 y 3. Si hubiese publicado los manuscritos del tomo 2, que era un tomo, y el manuscrito del tomo 3, que ahora los tenemos, hubiéramos ganado un siglo, porque entonces podríamos haber entendido mejor Marx. Fue un error publicar una obra que Marx no escribió, el tomo 2 y 3. Miren qué importancia a los megas. Es una lectura nueva
Y les aseguro, yo estuve el año pasado en Italia en un gran seminario marxista que hicimos en Bolonia y después en Roma, éramos unos 30, el profesor Heinrich, que está escribiendo una bibliografía de alemán de Marx en 5 tomos, estaba completamente de acuerdo conmigo. Y me dijo, Dussel, yo estoy de acuerdo con usted. Todo lo que se ha hecho son todavía cosas que hay que revisar. Esto solo para indicar la importancia de los megas, porque es solamente la primera sección. Yo no he hablado para nada de todos los manuscritos que Marx escribió después de la segunda edición del Capital, o mejor, del primer tomo, de 1867 hasta su muerte. Él dejó 2 montones. Y Engels dijo, ya el tomo 2 y el tomo 3 lo vamos a editar. ¡Ah! Leyó una noticia en un bulto para el tomo 2. Como 20 manuscritos. Para el tomo 3, otro montón de manuscritos. Y Engels dice, no lo escribió, estaba trabajando. Y él entonces tomó esos manuscritos y elaboró algo coherente, interesante, pero no de Marx. Y entonces tenemos ahora también editado en la tercera parte, segunda parte de los megas, las 2 tomos de Engels. Pero ahora tenemos todos los manuscritos que yo cito uno por uno. Y entonces el último Marx voy citando los manuscritos y ya no el tomo 2 y 3, no el tomo 26 y 27 del Mega. Ni siquiera cito a veces el segundo tomo del Capital de Engels, porque lo que hago es trabajar los manuscritos. Entonces yo ya estoy trabajando, diríamos, con el nuevo Marx, que no escribió el tomo 2, que no escribió el tomo 3, y que nos tenemos que preguntar por qué no pudo escribirlo. Algunos dicen por la salud, otros porque ya estaban viejos. Sí, pero además porque había temas teóricos. Y uno de los temas que tenía era la India, era el mundo colonial. Y eso Marx no lo encaró de frente. Pero puso muchos textos que yo he juntado y por eso me he especializado en formular marxistamente con los textos del Mega la teoría de la dependencia latinoamericana que casi todos los marxistas en América Latina negaron después del Gran Congreso de Quito de 1975, en que dijeron, no, el tema de la dependencia es un tema burgués. No, señor. Lean ustedes los marxistas más importantes y van a ver que no se ocupan del tema de la dependencia. Teotonio Santos sí, pero hay otros como Faleto y Cardoso que hicieron una interpretación realmente burguesa de la explotación del imperio sobre sus colonias. Pero hay un Teutonio que usó ya una visión más marxista. Y realmente el que lo ve es el economista brasileño Mauro Marini, que usando justamente la categoría a partir de la competencia de la suma del costo de producción con el promedio de la ganancia de una rama, que es el precio de producción, que no es lo mismo que la inversión de producción, pues
llega Marx a proponer. Veo que aquí me han puesto muy bien el trabajo de Miguel Heinrich y sobre todo de Mauro Marini y Teotonio Osato. Pero ya Fernando Cardoso ya no es marxista como debía ser. Falsborg es más sociólogo, pero tampoco entra al fondo del marxismo en sus categorías fundamentales. En fin, podríamos empezar a hablar. Nos falta, claro, sus cartas, que es la tercera parte. Y esto es muy importante, porque por suerte en esa época ni había internet, ni tampoco había nuestro correo que no funciona. En la época de Marx y Engels en Inglaterra, el correo andaba rapidísimo y en 2 días llegaba de Londres hasta Manchester y escribían a veces todos los días una carta. Entonces, tomos y tomos que podemos ver toda la vida y cómo iban planteando los temas Marx y Engels y su diálogo. De donde yo dedujo que del 57 a la salida del Capital del 67, Engels no aportó en el Capital ninguna categoría importante a Marx. Una sola, la de capital fijo. Y más le preguntó al empresario Engels, que es hijo del otro empresario, su padre en Bremen, ¿cómo haces tú para comprar una máquina? Entonces Engels le dice, bueno, para poder comprar una máquina voy ahorrando a medida que la gasto y al final puedo comprar otra máquina, y le explica el capital fijo. Entonces Marx toma eso y elabora mejor la categoría de capital fijo, fuera de lo cual no hubo ningún aporte de Engels en el Capital. Lo que no quita que una vez que tuvo el Capital en sus manos, se lo puso a trabajar y escribió el tomo 2 y 3. Fue el gran amigo y el gran mecena, pero se le escapan cosas fundamentales. Marx no es Engels. Y en mi interpretación no entendió la cuestión fundamental de Marx, que no la voy a plantear ahora, pero que es completamente desconcertante. Pero eso lo dejaré para... he escrito ahora el Marx del segundo siglo. El primer siglo es desde el 83 al 80, de 1883 al 1889. El Marx de la Primera Internacional, la Segunda y la Unión Soviética. En el 89 cae la Unión Soviética. Entonces muchos dicen, se acabó Marx. Y yo justo terminaba de reconstruir a Marx. Y yo me dije, ¿y ahora qué hago yo con Marx? Si dicen que ha desaparecido. Pero yo dije, no, ahora empieza Marx. Porque ahora no necesita de la defensa de bombas atómicas. Ahora va a empezar a funcionar como el gran crítico del capitalismo. Estamos en el segundo siglo de Marx. Y el segundo siglo de Marx debe ser un Marx profundamente coherente con el pensamiento de Marx, conocido a fondo, como dice Boris, a partir de del Mega y en alemán, pero al mismo tiempo desarrollándolo en temas que él no pudo ver. Y lo que más importante que hay que desarrollar es el capital en el mercado mundial, la relación entre las metrópolis y las colonias y la extracción de riqueza que sigue hoy entre el capital central de los países más desarrollados en la periferia, por ejemplo, en el préstamo de dinero innecesario en el Fondo Monetario Internacional. El pago de interés de un préstamo es transferir plusvalor del trabajo del obrero periférico al capital central, puro.
Entonces ni siquiera tienen que competir en mercancías. Dan un crédito, que es un dinero, a la élite corrupta de los países periféricos. La élite corrupta recibe el dinero, se lo apropia, lo pone en un banco norteamericano o suizo, o es decir, vuelve el crédito a Europa, pero ahora el pueblo tiene que pagar ese empréstito y ese interés es transferencia de plusvalor, una explotación que ni los españoles hicieron robando el oro y la plata. Esto es un robo a mano armada y pasa por ser legal y justa, pero es el fondo del proceso. Y Marx es el único que tiene las categorías para explicar la transferencia de plusvalor de una nación con otra en el mercado mundial. Lo que pasa es que el mercado mundial era la sexta parte de su proyecto y se quedó en el primer tomo de las 3 primeras partes del Capital, que tenía 4, o es decir, en una 12ª parte del gran tratado, y después venía el salario, y después venían los otros tipos de capital, y venía el Estado, la relación entre los Estados, y en la sexta parte el mercado mundial. Y solo en el mercado mundial podemos plantear la relación de un país con otro. Todo eso Marx no lo pudo hacer, pero dejó las categorías para hacerlo. Tenemos nosotros que hacerlo. Él no lo hizo. Por eso que hay que conocer muy bien qué es lo que hizo para desarrollar la misma metodología hoy. Los mega es el instrumento fundamental. Bueno, he hablado bastante y podríamos, mire, esto fue fruto de 18 semestres, hace años. Y después yo escribí un libro que es más urticante todavía, porque toca la cultura popular. Ese sí no lo voy a explicar ahora porque es un tema mayor. Las metáforas teológicas de Marx. Dice Marx, la crítica de la teología es la crítica de la política. Y algunos dicen, eso es un tema secundario. Nada de secundario, lo dijo Marx. Y es una cosa muy seria, porque va a la cultura popular de nuestros indígenas. Esta bandera de 7 cuadrados por 7 tiene exactamente la estructura del tratado chino del I Ching, que tiene 8 cuadrados por 8. Aquí hay 49 conceptos y entre los chinos hay 64. Pero la lógica es la misma. Y esto, cada cuadradito en la China tiene un nombre y tiene un concepto. Y los chinos piensan con esos 64 categorías, como estos 49 categorías. Y eso es una concepción también mítica y es cultural. Y entonces los marxistas también se equivocaron. Marx condena el ateísmo. En el 1874, Marx dice, el Blut, el tonto este de Bakunin, me quiere meter en la Internacional una asociación de ateos socialistas. No lo voy a dejar que entre, porque una tal asociación de ateos es una asociación teológica y yo no quiero que los obreros se dividan por eso. No dejó entrar a los ateos en la Internacional. Pero ya en el manuscrito del 44 Marx había dicho, el ateísmo no tiene más función una vez que se ha negado la negación del oprimido. Si el oprimido es oprimido en nombre de un Dios, soy ateo. Pero si el oprimido se ha liberado,
ya no me interesa negar a Dios porque ya está liberado. Y entonces en ese caso no me interesa ser ateo. Nunca Marx dijo el ateísmo es condición de posibilidad de la revolución. No. Ahora algunos dicen, dijo que la crítica de toda crítica comienza por la crítica de religión. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque para Hegel la religión era el fundamento del Estado. Y como él quería hacer una crítica del Estado, tenía que empezar a hacer una crítica de religión en la cristiandad germana del imperio para poder hacer una crítica del Estado. Pero nunca dijo que toda religión es, que la religión es el opio del pueblo. Sí, cuando es de dominación. Y si es de liberación, ayuda al proceso de liberación. Marx está en contra de la religión. En fin, es un libro basado en los mega, con cientos de citas. Desafío que me logren oponer un texto de Marx. No es fácil. Todo tenemos que pensar de nuevo. Marx era sumamente culto. Sabía el inglés, el alemán, el francés. Hasta estudió el castellano para leer el Quijote, el griego, el latín. Tenía una gran cultura histórica, sociológica, ya cuando empezó al final a hablar sobre antropología. Era un gran pensador. Lo han disminuido y ahora tenemos que volver a Marx para interpretar la crisis actual del capitalismo y especialmente nuestra situación en América Latina. Como les dije, ya hablé demasiado y podríamos en el futuro seguir. Fue estas cosas que dije allá hace años en la Universidad San Andrés, que estaba llena de estudiantes hasta arriba, al segundo piso y más, y termino. En el alto me convocaron los líderes de los ponchos rojos y hubo un acto donde me invistieron un poncho rojo y tengo mi poncho rojo. Soy un poncho rojo. Por eso es también mi bandera. Y por eso hay que pensar a Marx desde las tradiciones aymaras. Y eso exige gran novedad. Pero para eso hay que leerlo a Marx como Boris ha indicado, con el mega debajo del brazo. Gracias. Muy bien, esas fueron las palabras del doctor Enrique Dussel, muy ilustrativas, de mucho contenido y un gran honor haber tenido exponiendo todo su conocimiento de Marx en esta noche de la apreciación de la guía para entender la mega. Si entre el público en general existe alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer, ya sea al traductor, al doctor Chamani, al doctor Dussel, o al señor Sanabria, pueden hacer, si tienen la palabra, van a la palabra y la oportunidad de realizarlo. Buenas noches. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, adelante. Me llamo María, soy estudiante de la carrera de filosofía y más que todo, antes quiero agradecer. Problema en su audio que no estoy bien. ¿Ahora sí me escucha? Perdón, ¿ahora sí? Sí. ¿Sí? Bueno, primero quiero agradecer a los que han podido dar lugar a digamos, toda esta organización que han realizado.
empezando por la elaboración de la revista. Realmente lo han hecho con una visión muy grande porque es algo muy positivo para todos. En segundo lugar, la verdad, hasta estoy nerviosa porque hablar con el doctor Dussel para mí es un gran honor. Soy su admiradora fanática, por así decirlo, porque justamente ahora estoy llevando la materia de filosofía latinoamericana con el licenciado Murillo y él nos referenció al doctor Dulce entre la bibliografía. Y por medio del licenciado Murillo lo he llegado a conocer y casi lo veo a diario. Tiene tantos videos que ha sacado de tantos temas y siempre lo voy escuchando y por eso para mí es realmente un gran honor. Quisiera que mis palabras le lleguen a él. Me saco el sombrero por todo el estudio que ha hecho, por hacernos ver ya no el eurocentrismo, por hacer ver la historia desde otro punto de vista, por el gran estudio que ha realizado. Realmente lo admiro demasiado y valoro mucho la contribución que ha hecho, ¿no? Para que nosotros podamos ver la historia desde otro punto de vista. Y más que todo, estas mis palabras son para agradecimiento para él. No quiero tanto, no me nace ni siquiera preguntarle nada, solamente quiero que reciba mi afecto, mi admiración y mi agradecimiento por todo lo que ha hecho por Latinoamérica. Muchísimas gracias de corazón. Gracias. Muchas gracias por sus comentarios, sus palabras, a la compañera que intervino. No sé si hay alguna otra intervención del público que quiera realizar. Hola, sí, buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Hola, buenas noches. Un saludo a los organizadores de la revista, felicidades. A Boris, un abrazo enorme, felicitaciones por el trabajo, una herramienta importante. A Enrique Dussel, como la compañera hace rato, mi más grande admiración y gratitud por el aporte de su trabajo. Los conceptos que a través del trabajo del profesor Dussel, y con seguridad mucho más ahora con esta herramienta en nuestro idioma, efectivamente podrán orientar nuestros estudios en filosofía, educación, sociología y otras áreas de conocimiento y de intervención social con mucha más solidez. Lo poco que uno puede comprender con mucho esfuerzo de Marx, de sus seguidores y también de sus intérpretes, de sus críticos, en el caso del profesor Dussel, son escasas herramientas que sin embargo tienen un potencial interpretativo crítico y en algunos casos de actividad y de acción política fundamental. Yo los conceptos que he podido comprender de la obra del profesor Dussel, comentando la obra de Marx, me han permitido acceder a comprender también críticamente siempre, por ejemplo, iniciativas de un activismo feminista latinoamericano muy interesante, que sin embargo con estos elementos conceptuales y analíticos bien pueden enriquecerse. Pero a su vez también acceder a la crítica y al activismo militante de compañeros y compañeras del campo indianista, que asumo y reconozco pueden encontrar en estas herramientas conceptuales y en lo que ellas pueden provocar en términos de mayor análisis y también de mayor solidez en la acción política, pueden encontrar mucha riqueza, muchos elementos de enriquecimiento de sus propuestas que puedan permitir a su vez expandir el interés de otros actores populares para
fortalecer mucho más el movimiento latinoamericano de liberación. Solamente eso. Muchísimas gracias, profesor Dussel, por su visita hace 20 años, un poco más, que en la Universidad Mayor de San Andrés tuve el privilegio de escucharlo en vivo y directo y luego aproximarme al marxismo de otro modo, o a la obra de Marx de otro modo. Boris, un abrazo, mis felicitaciones por el aporte, y a la revista, pues una gratitud enorme por permitirnos disponer de esta herramienta para fortalecer mucho más nuestro estudio y nuestro compromiso con nuestro pueblo. Buenas noches y un saludo. Bueno, ahí teníamos la dimensión del compañero. Gracias por su participación. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Mira, querría hacer un pequeño aporte. Todo lo que he dicho está editado, pero además pueden bajarlo en mi página gratis. Es decir, pueden bajarlo con el costo del papel y la tinta en internet y luego lo engargolan y lo pueden leer. Todas mis obras pueden leerlas gratis. Y también estos tomos que he indicado. Esto es para, por ejemplo, tomar para la producción teórica de Marx, comentarlo, Grundrich, es decir, un grupo de 20 jóvenes, muchachas, muchachos, en los sábados de 4 a 6 vamos a ir leyendo los capítulos uno atrás de otro durante un semestre o un año. Le encargamos a cada uno que exponga 20 páginas o 30 y las discutimos. Y van a ver ustedes el fruto que van a tener porque van a empezar a entender muchas cosas en grupo. Y eso tendría que hacerlo también el MAS, el partido político, tendría que formar sus políticos estudiando a Marx y después aplicándolo a Bolivia, ¿no? Necesitamos formar políticamente a los jóvenes, económicamente. Entonces, sí, efectivamente es mi nombre minúscula, todojunto.com, y ahí están obras y van a los libros y los bajan y los imprimen gratis. Nadie les pide nada que paguen y yo tampoco. Y el editor mismo por ahí me dice, Enrique, pero se lo leen sin comprarlo. Y yo le digo, mira, lo siento, pero un libro no está hecho solo para venderse, ¿no? Se hace para leerlo. Así que bueno, yo quiero que se lea, que lo compren los que puedan y los que no puedan, que lo lean. Entonces, los invito a trabajar con impresos. Les hacen sus engargoles, le ponen unas tapas y todavía tienen mejor que el libro original. A la izquierda está libre, pueden hacer apuntes, pueden hacer comentarios de lo que van leyendo. Hay que hacer grupos de estudio a fondo y decir, bueno, vamos a leerlo por años y van a ver que van a formar grupos de gente con formación económica. Y cuidado, yo tengo una política y ahora he enviado el tercer tomo. Son unas obras bastante voluminosas, no hay que creer que son chiquitas. Esta traducción portuguesa del primer tomo de 3 tomos de la política tiene 600 páginas en Sao Paulo y hay también una edición castellana. Las pueden bajar y ahora sí leer la política latinoamericana con textos de Evo Morales, donde dice el poder es poder obediencial. Y yo desarrollo desde ese concepto y critico prácticamente todas las filosofías políticas del siglo XX desde un pensador latinoamericano que se llama Evo Morales, que también se inspira en el zapatismo,
que también es latinoamericano, y hacemos una teoría que resista a Carl Schmitt, a Gamben, a Zizek, a Derrida, a Foucault, a lo que ustedes quieran, están ahí criticados y planteados nuestras reivindicaciones políticas. Y Marx es el gran economista, pero hay otros. Marx no escribió una política, y entonces yo digo, en cierta manera, yo intento escribir la política que Marx no escribió, y después pues escribo ahora una estética para mostrar la estética latinoamericana, también del arte de nuestros indígenas, y hacer una estética de la liberación. Y en fin, hay que estudiar, y hay mucho material para poder hacerlo. Yo les voy a pedir permiso, porque entre una cosa y otra, empecé tarde, pero ya llevamos casi 2 horas y tengo otra reunión enseguida. Así que yo pediría permiso para ausentarme. Agradecemos la presencia del doctor Enrique Dussel en el evento de esta tarde, noche, que nos acompañó, y pues lo despedimos con el mayor de los honores que se merece. Si el doctor Chamani está de acuerdo, vamos a ir clausurando con Sí. la presentación. Le agradecemos mucho al profesor Dussel. Vamos cerrando ya con nuestra presentación. Prácticamente aquí acaba toda la actividad del día de hoy. Muchas gracias, profesor Dussel. Queda usted también invitado a una entrevista que queremos hacerle por escrito, es decir, tenemos la revista, que es una iniciativa que ha salido, como ha explicado Gilbert, y hacemos entrevistas con digamos, con cierta holgura, son entrevistas escritas, y si usted está de acuerdo y tuviese tiempo, entonces nosotros con gusto en los próximos días o semana le enviaríamos un cuestionario con unas preguntas que saldría publicado también en formato digital. Entonces quedaríamos a la confirmación suya por email, y probablemente a futuras actividades que podamos hacer y en las cuales también podamos participar, porque usted señala que da clases también, entiendo yo, vía Zoom. Supongo que es así por la pandemia, entonces probablemente habrá estudiantes nuestros de Bolivia que quieran participar, o nosotros mismos, algunos docentes, en esas clases virtuales, así que también estaremos agradecidos si nos permiten la audiencia en esas actividades. Muchas gracias, profesor Dussel, aquí desde la ciudad del Alto, en Bolivia, desde la ciudad de La Paz. Muchísimas gracias, un saludo a todos ustedes en México, en Bolivia, en todas las latitudes, y bueno, pues gracias, Javier, ¿no? Con esto yo creo que, Javier, cerramos entonces el evento del día de hoy. Muchas gracias. Así es, doctor. Bueno, hemos llegado al final del evento, y con ello daré el agradecimiento a todos nuestros invitados de esta noche, el señor Gilbert Sanabria, editor de la revista, al doctor Boris Chamani, traductor de la guía para entender el MEGA, y al doctor Enrique Dussel, que es un experto en temas de Marx. Con esta despedida, hasta una próxima oportunidad. Si es posible, nos despedimos de todos ustedes, y agradeciendo siempre al público que ha estado presente, siguiendo y llegando hasta el final de esta velada. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Bien. Gracias. Muchas gracias. Mucho gusto. Hasta pronto. Gracias.